Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie El Alternativo, que hacemos con mucho gusto y se lo presentamos a ustedes en todos estos medios actuales del Internet. Tengo por ahí la lista de las ciudades, lugares donde afortunadamente retransmiten nuestro programa o toman extractos de ellos. No sé cómo está el asunto, no me da tiempo además de estarme metiendo a los lugares donde está la lista que por ahí debemos tener, la lista de las ciudades donde llegamos. Ahorita se las doy a ustedes. Debo decirles también que también estamos ahora en esta cosa del Twitter, donde si son ustedes tan amables, me dicen lo que quieran decirme. Ya saben que con la libertad natural que tiene todavía el Internet, ustedes pueden decir lo que quieran, y a mí, pues, para que me meto ahora, pues tengo que aguantar vara. Entonces la cosa se llama esto, ¿cómo se llama? @Saldana Jorge, @Saldana Jorge. Y ya está aquí el alternativo, ya dice aquí Radio AMLO. Y bueno, en todos los que estén también, La Nueva República, que me acuerdo, Al Calor Político, notipoemas.com, de mi querido pastor. Y ahí vamos, dice, oiga usted, tal, Santi Padilla, se me hace que sale más barato aceptar a México tal cual es que estar haciendo corajes. Saludos. No, mi querido Santi, perdóname, pero déjame decir, no, sería imposible que te regañara yo, pero es que tú das la definición exacta de la desgracia de México. La desgracia de México es la conformidad. El hecho de que el mexicano se conforme, se acepte, se adecue. Algunos dicen se adecue. A mí me enseñó Arrigo a decir adecue, pero hay cada quien lo dice como quiera. Si me preguntan cuál es lo correcto, no se lo sabría decir, pero hay las dos tendencias a decir. El hecho de que el mexicano se convenga, se arregle, se allane, se incline, se haga tonto para todo lo que pase, se voltee para el otro lado, esa es la causa de la desgracia de nuestro país. El día que México, por ejemplo, ayer, que los ciudadanos de la delegación de Coyoacán no están contentos con su manera de ser gobernados, están en la calle con unos letreros y están haciendo una campaña porque, llevados por la publicidad, eligieron mal a su gobernante. Es decir, están inconformes. Si siguiéramos lo que dice mi amigo Santi, ¿sale más barato aceptar? No, a la larga sale más caro. Y ahora voy a hablar porque ya hay 2 o 3 cuatitos ahí, dice, ¿qué no vas a tratar sobre el caso Salinas? Sí, cómo no, solamente que yo lo voy a hacer desde mi particular ángulo y punto de vista. Es decir, primero sabiendo las limitaciones naturales que tiene una opinión de un ciudadano en circunstancias especiales, que habiendo sido un trabajador toda su vida de la televisión mercantil, ahora, obligado por las necesidades del mundo en que vivimos, está segregado de esa televisión, que es la general. En 1989, yo trabajaba con el gobierno de México en el canal, en el canal 13. Inclusive colaboré muy amablemente con la Institución de Radio, Televisión y Cinematografía para que el gobierno de México comprase el canal 13. Y don Francisco Aguirre y el señor Álvarez Acosta, licenciado, que fueron los que implementaron la compra-venta.
Y yo era colaborador de Álvarez Acosta y amigo de don Pancho Aguirre. Total que se vendió. Entonces trabajó muy bien. No me acuerdo en qué año haya sido. Pero en 1989 el gobierno de México vendió al señor Salinas de Agualeguas, le vendió ese canal para que se hiciera un canal comercial. Lo privatizó. Era un bien de la nación. Era un canal al servicio del gobierno de México, por ende del pueblo, y lo privatizó. A la cabeza de todos los que fuimos expulsados estuve yo. Era la época del licenciado Carlos Salinas. Entonces, como no había ninguna razón para que el programa de más audiencia, de aquella época se descartara, yo comprendí que era yo un no deseable. Entonces me fui de México. Son reacciones que se tienen cuando se es joven. Me hubiera esperado a que las cosas hubieran tomado su nivel y pedir perdón y en fin, lo que sea. No eran muy bien vistos mis programas, aunque tenían un auditorio considerable. Hay testigos. Me fui de México. Algunos dijeron que me fui exiliado por el gobierno de Carlos Salinas. Me fui motu proprio, me fui por mí mismo. Dije, me estoy un año y me regreso. Lo que pasa es que encontré trabajo por allá, estaba joven, me podía mover muy bien. Y empecé a trabajar por allá, se me olvidó, y me estuve 12 años. Época en que pues no extrañaba yo, no me hacía falta el hecho de estar en contacto con el público en el Canal 13, se me fue olvidando poco a poco. La vida de París es agradable si uno sabe llevarle el ritmo, y me quedé 12 años. Después, por circunstancias especiales familiares, dije, no, ya tengo que regresar, y en fin, el rancho de los abuelos, la muerte de ellos, en fin, tuve que regresar. Y ya ha sido muy difícil, salvo en Veracruz, donde por ser amigo y paisano he tenido relación. Pero en la televisión mercantil de aquí, no. Allá tuve la oportunidad de entrevistar en una conferencia en francés a Raúl Salinas de Gortari. Y entonces conocí de cerca tanto a su hermano, el que vivía en París, cuanto a su esposa y como él. Los mexicanos allá, pues evidentemente se conoce uno. Entonces no es que no quiera tratar el tema, es que todo lo que se puede decir y todo lo que se puede ocultar de ciertas áreas de la política mexicana, no porque se oculte es ignorado. Y en la política mexicana no todo lo que se oculta es porque se ignore, ni todo lo que se dice es por amor al periodismo o a la verdad. ¿Me explico? Todo es según la conveniencia, el mismo periodismo. Por eso no es que yo no vaya a tratar el tema, lo voy a tratar, pero en otra forma. Es decir, en la política mexicana no hay hermanos incómodos, tíos incómodos, cuñados incómodos, entenados incómodos o papá incómodo como me toca a mí ahora. Simple y sencillamente hay gente que hace un uso costumbrista de su puesto. El uso que se hace de un puesto público, y aquí queda, según el sapo, es la pedrada, el uso que hace un hombre que llega al poder en México, generalmente póngale un 80-90%,
es un uso, además de irracional, corrupto, porque la corrupción no reconoce límites. Es lo normal. Vivimos en un país surrealista. Vivimos en un país donde la aberración ha sentado sus reales y donde lo incongruente y lo kafkiano han sentado sus reales. Es decir, están aposentadas en México. Es irreal es incongruente que de una parte salgan las montañas de denuncia de Arturo Núñez para Granier y uno de sus esbirros maltrate a un niño porque vende chicles en la calle. Es México, es el surrealismo. Es aberrante que por una parte se castigue el latrocinio, el robo y la corrupción de una maestra y se premie, se justifique el robo de otros políticos o las acciones irregulares de cohecho, de soborno, de aprovechamiento. Es ilógico que se aplique un rasero tan irregular. El rasero era un palito que utilizaban en la tienda. Cuando al tendero le iban a comprar, el rasero no era derechito, estaba curvo. Entonces vendía, pero menos semillas, porque medía con un rasero curvo. Cuando le iban a vender, y él tenía que comprar semilla para proveerse de semillas, entonces le ponía el rasero con la curva hacia arriba, para que quedaran más semillas ahí. Y México nunca ha tenido el mismo rasero para medir al ciudadano, para premiarlo y castigarlo y para medir a sus políticos. Por eso yo lo voy a enfocar, mi comentario de esta mañana, acerca de lo que está sucediendo en la actualidad. El empeño de Peña Nieto, estriba en reconstituir a México partiendo desde un lugar, desde una parte que a mi juicio habría que rectificar. Es decir, vamos a hacer de este país algo proactivo. Me parece que el término, sin estar perfectamente explicado, nos da el indicio de que tiene que tener una actividad de gente que conoce perfectamente a la luz de doctrinas modernas, dentro de, eso no lo dicen ellos, pero se intuye, dentro del ámbito del neoliberalismo, de lo mercantil, donde la técnica fundamental y la finalidad de su empresa, dije empresa, lo subrayo, es ganar. Para esto tiene que prepararse porque el pueblo no está entendiendo ese lenguaje. Y aquí hay algo que hago un paréntesis para decir, nos están estrellando en las tablas. Cuando los toreros son muñosos y no pueden con el toro, lo llevan hasta las tablas, lo incitan para que embista y le quitan y lo estrellan en las tablas. Es decir, nos están informando en demasía de cosas que no entendemos. No entendemos el concepto perfecto de la modernización. No entendemos la privatización. No entendemos el que no se va a vender ni un tornillo. No entendemos que no podamos hacer gasolina. No entendemos cómo se va a reestructurar Pemex con la misma gente si no podemos cuidar. Ayer lo decíamos aquí en el internet, no es que Noruega que tienen el mérito, que allá está, ¿cómo se llama eso? Que también entran los particulares, que hay inversiones,
que es una empresa, que está privatizado, que le entra quien quiera, que el que pone su dinero, que hay competencia, sí, pero si ustedes ven el índice de corrupción, del 1 al 10, el 10 es lo óptimo. Bueno, en Noruega la corrupción pues tiene 8 puntos y medio más o menos. El país que tenga 10, no sé si sea Finlandia o algo así, no hay corrupción. En Noruega están cerca del 9. Nosotros estamos cerca del 0, estamos en 3. Hay 7 puntos, prácticamente 6,5 puntos de diferencia entre Noruega y México. Ahora yo quise preguntar ahí en mis relaciones, oye, ¿cuántas tomas clandestinas hay en Noruega? Pues no me supieron contestar. Digo, pues qué atrasados están, porque en México hay 1,127. Y si nosotros estamos partiendo de la base de que vamos a reestructurarlo todo, pero con la misma gente, como dice Juan Gabriel, en la misma ciudad y con la misma gente, ¿funcionará? Pregúntome. Yo tengo la respuesta, no. Simplemente habrá que aguzar la idea, vamos a hacer que haya funcionarios expertos en otra forma pero la maña, ¿quién se los quita? El funcionario que es corrupto, si no es corrupto, olfatea dónde está el dinero y ahí vas a resultar. Y eso lo estamos viendo desde el hermano incómodo hasta la señora Alejandra Sota, que está funcionando. Yo no la conozco porque durante su sexenio nunca tuvo la gentileza de ponerse al teléfono, que ese es otro boleto. Es decir, el hecho de que un funcionario no hable o cancele con el Departamento del Distrito Federal, que no se puede hablar con nadie también porque están en gira ocupados o porque no atienden a un ciudadano. Entonces, este país necesita una reestructuración en realidad, si va a emprender alguna luego dicen, no, pues somos emprendedores, pues sí, pero ¿cómo? Gracias, Morena Hidalgo, la Nueva República, muchas gracias. Lo que la TV calla ahorita, no, pues acá dice que yo lo digo, me gusta mucho su manera de articular cómo funciona el país del asegún. Cristina Ortiz, me gusta mucho su manera de articular cómo funciona el país del asegún. Sí, todo es según el cristal con que se mira, es el dicho, si es lo que quiere decir mi querida Cristina, que siempre te leo. No, el asunto está en que las cosas que para México son normales, y te pones a, decir, si por ejemplo me dice Arturo Núñez, hay que castigar al que se robó esta montaña de dólares, está bien, y sus guaruras de Arturo Núñez me dicen, toda la fuerza de la ley contra el niño Pepito que anda vendiendo chicles. Digo, pues están jodidos. Ahí ya fallaron a la lógica, resultó algo absurdo, resultó algo kafkiano, que se dice así como irreal. No puede haber el mismo rasero para medir a Granier que para medir a Pepito. Ahora, vamos a meter a la maestra Elvester Gordillo porque paso, qué bruto, sí, está bien. Y vamos a exonerar al gobernador de no sé dónde, o al hermano, o al primo incómodo. No resulta lógica. ¿Cómo vamos a creerle? Hago la pregunta directamente. ¿Cómo carambas vamos a creerle a una justicia que de una manera tan selectiva, tan aleatoria, es decir, es la mecánica del síndrome del sombrero? Vamos a meter a todos los que han delinquido, políticamente hablando, en un sombrero. Metemos la mano y el que saque, ese lo jodemos. Eso es justicia. Y ya de ahí emprendemos para ser un país de características excepcionales y proactivas. Y lo demás no se puede construir en la ciénaga.
No se puede, si todo el terreno está, es un lodazal. ¿Cómo vamos a pilotear 1 metro cuadrado? Y ahí le echamos cemento, lo metemos al bote y en ese metro cuadrado vamos a hacer el edificio del futuro. Impensable. Impensable. Dice aquí, le pongo aquí en Conecta, ¿verdad? El enriquecimiento de un político. Es esto que lo retuitearon. Que decía yo hace rato, el enriquecimiento de un político no es ilícito. En México es implícito. Es normal. Nosotros los mexicanos vemos normal que la política genere riqueza. Por eso habría que pensar muy bien si existe la intención verdadera y auténtica, además real, de castigar la corrupción o de construir la corrupción o de controlarla. Es decir, yo creo que nos metemos en un berenjenal terrible cuando dices vamos a legalizar la marihuana, vamos a combatir la corrupción, que se dice más lo de la marihuana que lo de la corrupción. Es decir, al problema de la corrupción no le entran mucho. Fuera más decente y más normal el hecho de calladitos la boca, tratar, por ejemplo, de que los diputadetes regresen sus 400,000 pesos, como un ejemplo extraordinario y bajo tierra, tranquilito, decir, oye, tenemos que empezar a dar ejemplos de. Eso es algo que puede ser una sugerencia muy agradable, decirle a los políticos actuales, comienza a predicar no con el micrófono y la cámara, comienza a predicar con el ejemplo, simplemente con el ejemplo, y verás como si funciona. Bueno, Alfredo Osorio, muchas gracias. José Luis Armenta, ya te voy a contestar. Alfredo Osorio te ha retuiteado. Porque decía yo que del hermano incómodo a la madre sota, nada ha cambiado. No, era chiste porque en la televisión, Uribe y el señor Gordo, hombre Galván, que murió pobrecito, se llamaba la madre Ada y la madre Sota. Lo dice, se escucha abajo el audio. Bueno, pero a usted le sube porque si no, ahí debe estar bien, yo creo, ¿eh? Sí, está bien, A ver si le sube usted tantito a su aparatito, si quién sabe cuál será. Bueno, Alfredo Osorio, el surrealismo, la incongruencia, lo absurdo y lo irracional son los elementos cotidianos de una población distraída, que una población distraída acepta. Lo acepta en vez de la justicia. Voy a explicar un poco mi Twitter. El surrealismo, lo que está fuera de lo real. Si no resulta real, por ejemplo, de que se castigue a un niño, no resulta real que al cuartel de la policía lleguen y se arme una tirotiza, es decir, es fuera de lo normal. Lo incongruencia, es incongruente que a unos se les castigue y a otros se les premie. Lo absurdo es lo que no tiene lógica. Lo que no es racional no va conforme a la razón. Y mucho de lo que sucede en México es surrealista, es incongruente, es absurdo y es irracional. Eso es demostrable. Entonces, pero esos son los elementos que todos los días le dan a la población distraída. Por eso el cuate que me decía hace rato, a este güey, a este pendejo, no protestes, no te enojes, ahí muere. No puede ser. Es que no queremos, es decir, diría yo, por favor, no seamos una población distraída, la cual no se interesa, la cual no le importa. Está viendo telenovelas, se fue al partido de fútbol, anda viendo a ver si la reventa le venden o no, o anda buscando para comer.
Y eso no está haciendo un ciudadano, está haciendo una gente ocupada en los menesteres que le da su educación. ¿Qué quiere decir esto? Que si no está educada para la democracia, no puede haber democracia. Y eso es lo que pasa. No estamos educados para la democracia. Ha habido una perenne, constante, absoluta, total, 24 horas al día. Prácticamente se nos ha desilusionado de la democracia, se nos ha alejado de la normalidad, se nos ha hecho corruptos de alma, se nos ha hecho aplaudir la violencia, la corrupción, la muerte, la magia, lo corriente y hasta lo sucio, como ahora lo vemos en los programas de televisión que tienen como finalidad hacer y colar, meter cosas indignas, impropias, procaces, sucias, que el pueblo acepta. Eso es lo malo, que no hay nadie que se oponga a ello. Nuevas interacciones, dice aquí. Acá se oye bien, gracias Cristina. Alfredo Osorio te ha retuiteado. Dice, es que alguien decía, dicen que lo gordo se quita con dieta, lo feo con dinero, pero lo pendejo. Y yo dije, bueno, esto último se quita con una diputación, evidentemente. Entonces, si tú tienes un puesto público, se te quita todo y entonces todos te van a ver virtudes, ¿eh? Bueno, ¿qué dice aquí? En Ciudad Juárez se está dando un problema con la gasolina. Está destruyendo las bombas de gasolina de los automóviles. Luis Mel, ándale pues, un problema para todos los asuntos de Pemex, desde luego, que también es otro problema grande. Yo quisiera decirles a ustedes ahora acerca de algo que se nota. Voy a tomar un poco de agua. Eso que se nota es que nos están gobernando los medios de comunicación, y ya sé. Ahorita me pueden mentar todo lo que quieran, @SaldanaJorge, @SaldanaJorge en Twitter. Entonces, ¿por qué digo que nos están gobernando los medios de comunicación? En estas últimas épocas, los jóvenes de la política, particularmente cuando hablan con el locutor, no dejan de expresar su agradecimiento rendido, completo, al locutor que los invitó. Pero yo creo que están exagerando la gentileza y la educación. No tienen la misma actitud de benevolencia cuando hay un ciudadano que les llama para hablar con ellos. Nunca están, se niegan, dicen que llamarán. Ahora ni con el Twitter, le mandas un Twitter, oye, muy bien lo que dijiste, quisiera comentarte algo, ni madre. Yo, por ejemplo, tiene unos 3 o 4 meses que pedí hablar con alguien del departamento, pues pusieron 3 veces la cita y me mandaron lejos, de una manera muy grosera y prepotente. Y esto va también para empleados con A y para empleadas otra vez con A. Es decir, para hombres y mujeres que estando en el poder se les sube, nace el prepotente que traen dentro. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer que el mexicano cuando llega al poder pueda efectiva y realmente manejar su nueva situación? Y esa nueva situación tiene que apelar y tiene que buscar su sustento en cosas psicológicas. Es decir, llegaron ahí, pero se deben al pueblo. Tienen una primordial obligación. Y eso ha sido olvidado.
Y lo que yo les estaba diciendo es que, por ejemplo, la vanidad inconmensurable de los medios de comunicación hace que gobiernen o que ayuden a gobernar, que es tanto como gobernar. Si los jóvenes de la política actual dicen, queremos hacer que Pemex prospere, entonces lo natural es que un hipotético consejo de reestructuración de una institución diga cómo. Pero quien dice cómo hay que hacerlo es el productor de televisión. Y el productor de televisión tiene finalidades muy especiales. Somos personas que tenemos una meta. Esa meta se llama el rating. Queremos llegar en la menor cantidad de tiempo a la mayor cantidad de gente para que compre o una idea o un trebejo, un cachivache, una libreta, un vaso, un refresco, lo que sea. Eso es lo que hace la televisión. Y los gobiernos han encomendado a los comentaristas de la televisión. Cuando hablo de los comentaristas y los locutores de la televisión, no estoy hablando del invento humano, la televisión, que no tiene nada que ver. Pero los comentaristas, ellos hablan de la feria según les va y comunican todo según su criterio. Entonces, la única manera de informar es desinformando. Y se desinforma por saturación. Complicadísimo, pero voy a tratar de explicarme. Ahí me dicen, oye, necesitamos que la gente apruebe la privatización de Pemex. Dice de la agencia, mi amiga de la agencia de publicidad y de reestructuración de personalidad, no le llames privatización, cámbiale, llámale modernización, porque la gente cree que privatizar es vender y nadie quiere que vendas nuestros tesoros, es decir, a Pemex, a nuestro petróleo. Así es que mejor le llaman modernizar. Vamos a modernizar así. Oye, vamos a crear un eslogan. Órale, vamos a crear un eslogan, o sea, un gimmick, quién sabe qué es gimmick, bueno, un gatillo para que detone, sí. Hoy dice el otro, oye, no, pero es que hay que ver cuál es el target. Va la madre, me dice la de Orizaba, la de Córdoba. Ay, ¿cuál es el target? ¿El qué? Target, pues yo no sé lo que sea target. Pues es el objetivo. ¿A quién le vas a hablar? Pues se llama México. Bueno, entonces entre el target, el gimmick, el eslogan y todo se hace un desmadre. Entonces, total, lo que pasa es que el locutor tiene que decir. El locutor te dice, oye, es que hay una palabra que friega mucho que es la soberanía. Búrlate de la soberanía, desprestigia la soberanía. Órale, pues sí es cierto, ¿no? A ver, tú, Juan Ruiz, o tú, fulanito, tú, Rocha, tú, fulana, tú te vas a burlar de la soberanía. Y para eso te digo, ¿qué quieren comer soberanía? Como tienen hambre, como 60 o 70% de esta gente jodida, así se dice ahí, en la televisión están jodidos. Entonces tienes que decir, los jodidos tienen hambre. Entonces diles, ¿y a poco vas a comer soberanía? Y es un buen eslogan porque ni modo que coman soberanía, no llena, está bien. Y tú dilo en otra forma, no te vas a envolver en la bandera del nacionalismo, sí, puta, no, pues, tienes que hablar inglés, no tienes que ser nacionalista y cantar canciones en inglés. Entonces, quien está haciendo la campaña, quien está diciendo todo, es un medio de comunicación. Pero yo no estoy entendiendo ni madre. Como ya lo dicen a medianoche, en la madrugada, a las 8, a las 12, a la 1 empieza nuevamente. Y como todo está dentro del ámbito de la concertación, de
de la ideología. Miren ustedes, lo que hemos tenido de información en estos últimos tiempos es pactos. ¿Entiende usted exactamente qué es un pacto? Yo ni madre. Cuando sale Madero, a decir quién sabe qué quiere. Y sale después un gordito morenito, de ojos grandes así, Cordero, pues quién sabe qué quiere. Luego sale uno moreno de bigotitos tipo Cantinflas, así gordito, del PRD, quién sabe qué quiere. Luego sale el señor licenciado Beltrones y explica. No entendí ni madre. Luego sale el chaparrito Gamboa, ¿verdad? Gamboa. No le entiendo nada. Y todos se hacen líos y luego entran los locutores a explicar. Y ahí sí ya se jodió todo, porque ahí sí ya se confundió todo. ¿Qué cosa es el pacto? ¿Qué cosa es el proyecto? ¿Qué es lo que quiere el partido? ¿Qué es la unión de partidos? Las múltiples colaboradores o señores del PRD, las oposiciones de uno del otro, todo lo que tiene que ver con el IFE, que entra o no entra, todas las multas que se ponen. Eso, ahora, todo eso, no crean que se lleva una noticia, se lleva semanas de información, de manera que la reacción buscada se logra. Me han saturado tanto, señores locutores, que ya no entiendo ni madre y que ya me importa para purititita, es decir, nada. No me importa. ¿Que no sería eso lo que buscabais? Diría Diego Fernández. A lo mejor estaban buscando que yo me desinteresara. Y entonces, fíjense cómo se da el terrible caso de una sociedad sobresaturada de información que va camino de la ignorancia. No entiendo ni madre. Y además, como yo le decía a un cuate, si me hablas no te oigo, bueno, si te oigo no te entiendo, y si te entiendo no me interesa. Estoy marcando, se lo digo en broma a un cuate, pero finalmente son los caminos que está siguiendo la información. Lo ideal que no oigas, pero si oyes que no entiendes, y como es mucho, que te deje de interesar, y luego que sigas haciendo lo que a nosotros nos interesa que hagas, es decir, viendo la telenovela, viendo el fútbol y haciéndote, entreteniéndote, no evolucionando. La labor de la televisión en nuestros países lamentablemente ha sido entretener, no evolucionar, hacer que tú estés entretenido, no que seas evolucionado. Yo creo que también habría que plantearlo a ellos, si se dejaran. Pero yo sé que muchos de mis cuates de la televisión no entienden, solamente que no les importa. Dice Mirna Segovia, ahora con internet se me agotó la capacidad de sorpresa, me siento como aquellos humanos que vieron una rueda por primera vez. Esto lo dijo Pepe Mojica. Es decir, Pepe Mojica, que es un viejo, como yo, no tanto como yo, pero ya viejo, hoy en la mañana les estaba yo dando una parte de su discurso a mis amigos, gracias Mirna, qué bueno Mirna Segovia que lo tomaste, o que te interesó, donde Pepe Mujica se da cuenta de los avances del mundo, se da cuenta de que somos víctimas de la mercantilización total y se da cuenta de lo que debe hacer él para los uruguayos. Es decir, todo lo que ha sucedido de invenciones me espanta, me apantalla, vine a hacer todo. Es decir, él vio desde que apareció la radio, como es mi caso, y le faltaron cosas que ver, por ejemplo, el fax, cuando salió el fax.
que a mí me llamaba mucho la atención cuando salió el tocadiscos en 1935-36, que llegaron los discos grandes que se tocaban. Todo eso a mí me tocó verlo. La humanidad ha ido avanzando totalmente, pero la corrupción también. Mirna dice, marcó tu tuit como favorito. Cristina Ortiz, los veredictos absurdos de un juez en México son el resultado de una justicia entre comillas, obviamente, Cristina, así le puse. Eduardo Rueder, del hermano incómodo a la madre sota, nada ha cambiado. Pues efectivamente, de la corrupción de hace, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 6, de hace 30 años a la fecha, nuestra evolución en el terreno de la honradez ha sido nula. Bueno, el enriquecimiento de un político no es ilícito, es implícito. Es normal que la política genere riqueza. Eso lo dije yo, obviamente, con mala leche. Dice, para nuestro ejemplar, Saldaña, para muestra ejemplar de surrealismo, ver inverosímil cita de Enrique Krause, a ver si la aparece rápidamente. En México no hay falta de libertades, sino en todo caso un exceso de ellas. No, en absoluto, por favor, eso es insostenible. Depende de lo que se quiera ver como libertad. Si tú me dices, hay épocas en que me decían que la libertad en México se medía por alguien que el señor Krause debe tener como una personalidad brillantísima, que era el criterio de la televisión que decía, no, ustedes pueden escoger, el mexicano puede escoger, tiene libertad, o se adhiere a la ideología del Canal 4 y le va al Guadalajara, o se adhiere a la filosofía del Canal 2 y le va a los Canarios de la América. Es que a eso mucha gente le llama libertad. Puedes ver la telenovela La Tempestad o puedes ver las porquerías de la telenovela de Guadalupe, pero eso no es libertad. Eso es justamente la esclavitud. El hecho de que un ciudadano, la mente de un ciudadano esté constreñida, cooptada, amarrada para hacer lo que conviene a su verdugo, punto, nada más. Resulta cansado recordarles una y otra vez que era el país hace apenas 20 años, pero hay que hacerlo, sobre todo a los jóvenes que no vivieron los tiempos de la dictadura perfecta. La concentración total del poder en el presidente la anula. Es decir, la dictadura perfecta, que así le llamó Vargas Llosa al México de hace 20 o 30 años, era simplemente el inicio del dominio de un criterio televisivo, mercantil, empresarial, para dirigir el pensamiento y el alma nacional. Eso no fue, eso es. Eso existe. Tanto es así, por ejemplo, yo digo, voy a hacer la publicidad de una película sobre zombies y los voy a agarrar a ustedes como gimmick publicitario. Vengan el domingo a las 10 y van 30,000. Eso es dictadura. Y eso es dictadura perfecta. Es perfecta porque yo tengo un poder de convocatoria dictatorial. Y es absurda, surrealista y sucia porque utilizo mal el poder. Y esa mala utilización de mi poder para convocar a una procesión de zombies, ese utilizarlo mal, es lo que es dictatorial. Y eso la televisión lo sabe hacer a la perfección, no por la televisión en sí, sino por la ideología que priva en los voceros de la televisión. Dice la concentración total del poder en el presidente, la nula división de poderes. No, si lo que está respirando es por la herida. La concentración total del poder en el presidente es que la televisión quisiese tener el poder ella totalmente. Y créanme que en algunos ángulos lo logra.
la concentración total del poder, la nula división de poderes, la completa falta de transparencia en el uso de recursos públicos federales. Eso lo estamos viendo. Es decir, si no tuviese problemas la señora Sota, lo había antes. Aquí está el ejemplo y en la mañana lo vimos. Pero no sé de qué se jactan. Uso de los grupos, la censura y la autocensura. El hecho de que quien dice quién da la libertad, señor Krause, por favor, habría que tener un poco de pudor. Él está perfectamente ubicado para decir que lo que sucede, cuántos artistas no hay que por no pertenecer a las filas de la televisión mercantil, pasan ahí, no pasan nunca. Dije tengan porque como ahí no se ve en mi toma del medium shot, no se ve lo que hago con la mano. Pero el sistema de información televisivo actual no obedece las normas de la libertad de expresión en absoluto. Tanto ese no han pasado ni 15 días en que Héctor Suárez les mentó todo lo mentable, porque el que no se allana, el que no se agacha, el que no se aviene, señor licenciado Krause, a las normas de la institución que usted defiende, simple y sencillamente no trabaja. Esa es la que decía yo, esa es la partida secreta pero de mamá madre. Bueno, pues ya comentamos un poco lo que me sugiere una de mis queridísimas twitterinas, o cómo se llama. A ver, ahora ven a decir cómo, porque ya se pudrió todo. No, ya se pudrió, qué manera de hablar. Ya se cerró todo. ¿Ahí le doy? No, ¿verdad? O aquí es la cosa de la bandera. No. Sí, ahí está el Twitter. Ahí está. Entonces se llama @SaldanaJorge. Señor Saldaña, ahora hablando de zombies, están anunciando papitas de zombies para se contagie uno. Ese es su lema. Puta, es que hacen cosas para retrasados mentales. La televisión está logrando una bipolaridad nacional, apúntale. Es decir, la meta de la televisión es hacer un país bipolar, donde tengamos y vivamos en un mundo verdaderamente enajenado, no sé si la palabra sea esa, pero en un mundo extrañamente irreal, cuyos parámetros, cuyas leyes, estén marcados por las necesidades de esto. No entiendo lo de las papitas, Frank Miller, voy a ver si investigamos qué papitas son estas, como para cuando pusieron para cuando vino el Papa, la bolsita, yo vivía en París, me mandaron la bolsita donde decía para papas sabritas, y la figura del Papa, para asociar el papado de Juan Pablo II, y luego cuando viene el Estadio Azteca, de un lado el anuncio de las papas o de Bimbo, y del otro lado un banco. Solamente en un país privado de la posibilidad de deducción se pueden hacer esas cosas. Bueno, maestro, te escucho a diario, gracias. Dice que trabajo, pero no, pues para mí lo hago así. No incluye a Rocha entre los periodistas serviles, que no lo es. No, pero, ¿qué quiero decir? No, evidentemente que no. No incluyo a Rocha entre los periodistas serviles. Tiene usted razón, no. Pero muchas veces, estando ahí, se tiene que plegar el locutor a todos los dictados de la casa. Y la casa, como alguien dijo, juega. Leti, pero rectifico. ¿Qué significa cuando un locutor de radio te dice, sigue alegando
por cuestionar, dice, sigue alegando por cuestionarle algo, no sé, pues son muletillas que uno tiene, ¿verdad? El surrealismo, la incongruencia, lo absurdo y lo irracional son los elementos cotidianos que una población distraída acepta como justicia. Alfredo Osorio dice, y otros 9 te han retuiteado. Eso quiere decir que quién sabe qué. Bueno, pues que reenviado, retachado. Bueno, fíjate que aquí hay tres señores que llamaron. Javier Pérez, la televisión está logrando la bipolarización del país, apúntale, gracias Javier. Entonces cuando digo dicharachos, entonces algunos ya le ponen apúntale, que quería yo publicarlo de apúntale en un periódico, me mandaron por un tubo. Bueno, Fernando Ortiz, Fernando, qué Ordaz, el enriquecimiento de un político no es ilícito, es implícito. Gracias Fernando. Gustavo Urrutia te ha retuiteado. Y lo de Franz Miller. Muy bien, pues esas son algunas de las cosas que tenía que platicarles por ahí, y ya ando viendo a ver si acaso me aceptan en algún lugar en los 50.000 canales que hay, donde cabe lugar y que haya cosas interesantes. Está lloviendo. ¿Cómo se llama Guillermo Chao, el periodista? A ver si es Guillermo Chao. Chao, hermano de una doctora, la doctora Chao, muy reconocida, y que está excepcional. Mauricio Herrera, que está en la televisión, que acabo de ver en un programa magnífico, en un canal que se llama Aprende TV, es 200, ¿qué te dije que eran? 412. Pero yo no sé si la gente podría ver 412, donde hay programas... ¿Eh? 412 en Cablevisión. Ahora no sé si se vea en la televisión así. Ya, y veo que hay programas. Habría que hacer una búsqueda muy seguida, porque junto con eso hay otros de un mensaje verdaderamente nefasto. Estaba viendo, por ejemplo, la televisión de Monterrey tendría que ser examinada por alguien, las papas son de la marca Barcel. Le envió una foto de la propaganda y su frase promocional. Gracias, Frank Miller. Es un país que sufre o adolece del complejo de Estocolmo. Sí, nos gusta adorar a nuestros verdugos. Eso es una de las frases que retomó, y eso me jerarquiza muchísimo, mi querido Jalife, y que piensa también como yo, que padecemos el síndrome de Estocolmo. Y eso es de amar a nuestros verdugos. Y hay otro síndrome que he descubierto, pero necesita un poco más de evaluación, que es el síndrome de Gilles de Rey. Tiene un nombre muy especial, que era un personaje que sufrió tanto cuando niño, vio cómo mataban y destrozaban a su padre, se marcó tanto que cuando creció era un hijo de toda su refregada madre, que era malísimo porque había tenido una infancia desgraciada. Giles de Raiz, búsquenlo por ahí y dense cuenta como muchos mexicanos tenemos el síndrome, como decía Cereijido, un famoso investigador, el síndrome de la hijueputez, es decir, de ser un desgraciado. Eso que digo, lo digo porque escribió un libro que presentó en la exposición de libros de Jalapa. Y este señor Cereijido, que coincide con el síndrome de Gilles de Rey, es tener placer en hacer mal, siguiendo como lema aquello de que, ¿por qué le voy a hacer bien, pudiéndolo perjudicar? Todo eso habrá que examinarlo para rehacer el país que se pretende en la actualidad. Gracias, señores, son ustedes muy amables. Nos vemos el lunes, ¿verdad? Muchas gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador.
mis amigos y yo compusimos Salsa para Votar. Mamá, yo quiero votar